En esta lección número 6 de teología, vamos a explicar la incoherencia del ser humano. En la lección anterior veíamos que el ser humano es la tricotomía espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el ser humano está en perfecta comunión con Dios, tanto su cuerpo como su alma y su espíritu están saturados del Espíritu de Dios y están verticalmente alineados bajo la autoridad de Dios. Esta unidad del ser humano en su espíritu, alma y cuerpo, saturado por el Espíritu de Dios, se puede comprender y ejemplarizar muy fácilmente en la relación que tiene cualquier hombre con una mujer. Cuando un hombre ama de verdad a una mujer, tiene a la misma mujer en su mente, en su corazón y en sus deseos. Las tres partes unidas en la dirección de su amor hacia un solo objeto de su amor. Es lo mismo que pasa en la relación del ser humano y en la relación moral del alma humana con su cuerpo, su espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Cuando el hombre está saturado del Espíritu Santo, ama hacer la voluntad de Dios. La fortaleza espiritual de su alma hace que su cuerpo camine en coherencia con Dios. Y es uno solo, es de un solo ánimo. Es igual en lo que piensa, habla, siente, decide y hace. Desafortunadamente, la gran mayoría de seres humanos experimentan otra realidad muy diferente. La incoherencia entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Y que le genera una gran confusión, como dice el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos y los conflictos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestro cuerpo. Pero ese combate, esa lucha interior del ser humano es por la carencia de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando el ser humano está saturado del Señor, vive conforme a la voluntad de Dios. En incoherencia el ser humano vive separado de Dios, ya que cuando el espíritu humano no está habitado por Dios, entonces no puede cumplir cabalmente con todas las funciones que le corresponden. El alma humana es débil sin la presencia del Espíritu de Dios. Es más, el alma, el yo del ser humano, cuando no tiene el Espíritu de Dios, rechaza la amonestación moral de su propio espíritu. Por eso es que la Escritura dice: no os engañéis a vosotros mismos, porque ¿quién conoce las cosas que hay en el espíritu, sino el mismo espíritu del hombre que está en él? El espíritu humano sabe lo que pasa dentro de sí, pero el alma se niega a obedecer la voz de su conciencia, la voz del Espíritu. La amonestación del Espíritu es la guía, el medio que Dios utiliza para organizar o poner en control al alma sobre todas sus funciones instintivas, sensitivas e intelectivas, y que pueda doblegar a todo su ser. Por eso en Proverbios dice que más poderoso que el que toma una ciudad es el que es capaz de doblegarse a sí mismo en su espíritu. La incoherencia del ser humano es el resultado de vivir
alejado de Dios. Según la revelación bíblica, este problema de incoherencia humana se resuelve en el momento en que moralmente la persona se relaciona con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los que habían creído en Él: si permanecéis conmigo y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. El encuentro del hombre con el ser que le dio la vida, con Dios, se produce en el momento de una genuina y auténtica conversión ejemplarizada en la historia del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, cansado de comer algarrobas, de estar dominado de sus pasiones, dice la Escritura que volvió en sí y dijo: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus obreros. Esa es la verdadera conversión que pone en comunión al espíritu humano con el Espíritu de Dios, permitiéndole obtener completa coherencia en su vida. El alma y el espíritu tienen un encuentro en el momento en que el hombre abre su corazón a Dios, y en ese momento, como dice la Escritura, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a él y estaré con él y él estará conmigo. Es la presencia del Espíritu de Jesús que pone en contacto permanente y en victoria al ser humano con toda su naturaleza incoherente. De modo pues que el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual es una necesidad constante del ser humano, que necesita ser, como dijo Pablo en Tito, regenerado y renovado por el Espíritu Santo. Si estás cansado de tu doble ánimo, si estás cansado de luchar y de intentar muchas veces poner en orden tu vida y todavía no lo has logrado, llegó el momento de convertirte a Dios.